Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Hoy estaremos estudiando el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 1 y 2. En el devocional de ayer estuvimos hablando de lo que se mencionaba en el capítulo 13 de Isaías, en cuanto al juicio concerniente a Babilonia, que continúa en el capítulo 14. Vimos que se convirtió en una de las grandes ciudades del mundo antiguo. En realidad llegó a ser la primera potencia mundial y como tal fue reconocida en la profecía de Daniel. La ciudad de Babilonia fue un símbolo de rebelión unida contra Dios que comenzó en la Torre de Babel y terminará en Apocalipsis 17 y 18, donde veremos a la Babilonia religiosa y política gobernando al mundo. Pero durante el periodo de la Gran Tribulación será abatida por un gran juicio, el gran juicio de Dios. Babilonia era la primera de varias naciones sobre las cuales el juicio de Dios iba a caer. Todas las naciones que iban a ser juzgadas tendrían algo que ver con Israel, ya fuera por su proximidad física o implicaciones políticas. En este capítulo 14, grandes cuestiones estaban en juego. El origen del mal, su juicio y la remoción final del mal de esta tierra es el tema central. El capítulo comienza con un tono alegre, a causa del juicio final de Babilonia. Se establece el reino, ya habiéndose eliminado el temor y el peligro. Ya no queda ningún enemigo de Dios. El juicio se explica aquí y en otras partes del libro de Isaías, donde veremos el plan y el propósito de Dios para la tierra. Este capítulo es en realidad una mezcla de luz y tinieblas. El capítulo cambia del éxtasis del reino al castigo del infierno. Se expone ante nosotros a Satanás y el problema del mal. Encontramos aquí esta extensa sección que trata sobre la destrucción final de la ciudad de Babilonia. Miremos lo que dice el versículo 1 del capítulo 14 de Isaías. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Ya ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Este versículo se extiende hasta el final de los tiempos. Dios ha dicho una y otra vez que la nación de Israel sería restaurada a esta tierra. Cuando Dios restaure a Israel a la tierra, Israel no tendrá problemas con otras naciones. No necesitará recurrir a otras potencias para que lo ayuden. El Señor Jesucristo reinará allí. Isaías 13 termina con la desolación y la oscuridad que termina sobre Babilonia. Dado que Babilonia era el enemigo más grande de Judá, cualquier juicio era una expresión de misericordia para Israel. Así que Isaías continúa con su pronunciamiento del juicio contra Babilonia con esta expresión. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Dios ama a sus hijos y nunca los dejará. Lo que sí es claro es que somos infieles y Dios permanece fiel y Él no dejará a sus hijos. Él cumple sus promesas. Aquí el Señor le recuerda a sus hijos que Él aún escogerá a Judá. Dios siempre trae esperanza a nuestras vidas. Sus planes son perfectos. Recordemos lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora bien, la promesa de la restauración de sus tierras también era importante. Ahí lo decía el versículo, y lo hará reposar en su tierra. Los babilonios habían exiliado a la fuerza a Judá, así que la promesa del regreso era hermosa. Esta promesa tuvo su medida de cumplimiento cuando Israel regresó de Babilonia. Aún es cierto que cuando el pueblo de Dios esté en su peor momento, siempre habrá algo mejor para ellos enfrente. Dios tiene lo mejor para sus hijos. En Él encontramos el mejor reposo y podemos estar confiados de que a pesar de estar viviendo la peor adversidad, Dios tendrá el bálsamo adecuado para nosotros. Qué hermoso es saber que Dios cumple sus promesas. Él tiene algo bueno para nosotros. Mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que sus promesas se van a cumplir. Miremos el versículo 2 de Isaías 14. Y los tomaron los pueblos y los traerán a su lugar,
y las casas de Israel los poseerá por siervos y criados en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. La invitación a los gentiles es preciosa. Ahí dice, a ellos se unirán extranjeros. El reunido y restaurado Israel invitará a los gentiles a recibir la bondad de Dios con ellos. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Nuestra misión es obedecerle y permanecer en Él. Debemos confiar y descansar en sus promesas que son reales, y su misericordia estará con nosotros. Miremos lo que dice el Salmo 103, 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerden de sus mandamientos para ponerlos por obra. Volviendo al versículo, dice, y los que tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas, al unirse los extranjeros. Israel eliminará a sus enemigos. La máxima manera de conquistar a sus enemigos es haciéndolo tu amigo. Israel es y será una gran nación, pues es el pueblo de Dios, pero tendrán que cumplirse las profecías. Nosotros, gracias a Jesús, somos ahora parte de esta gran nación, y Dios tiene un propósito eterno para nosotros, porque por la gracia somos salvos y tenemos una eternidad asegurada al lado de nuestro Padre Celestial. Solo necesitamos creer. Miren lo que dice 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, que nuestra vida refleje esa nacionalidad santa adquirida, porque ahora somos embajadores de Cristo. Que nuestra identidad se imponga sobre las banalidades de este mundo. Recuerden que con Cristo estamos del lado correcto. De esta manera, damos introducción al capítulo 14, el cual será sorprendente. No te pierdas los próximos devocionales. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que haces, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Y permite, Señor, que podamos llevar con orgullo esa nacionalidad que tú nos has dado. Y que podamos impactar este mundo, que realmente seamos embajadores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.